Buenas noches, estimados hermanos, hermanas también, pastores que están conectados a esta hora y lo que van a ver posteriormente este programa. Somos el Instituto Bíblico Pentecostal del Sur, somos una institución interdenominacional, conservador y pentecostal. Tiene la finalidad de capacitar a hombres y mujeres para la edificación del cuerpo del Señor Jesucristo, para la obra del ministerio. Y hemos citado a nuestro pastor Elías Chávez, que es licenciado en, en teología en el Centro de Estudios Teológicos de las Asambleas de Dios. También está estudiando la maestría actualmente en la facultad también de las Asambleas de Dios. Es profesor de teología en Academia Pentecostal, en el SET, en IBEM y también en IBAPSUR. Actualmente el pastor Elías, gracias al Señor y le agradecemos todos los que somos de tradición pentecostal, de estar defendiendo, de estar explicando, argumentando a favor de la doctrina o de la teología pentecostal frente a una de las amenazas muy serias y muy fuertes que está sufriendo las iglesias pentecostales de América Latina. Y en una conversación anterior, el mismo pastor Alexis ha indicado que es más complejo que las raíces hebreas, puesto que las raíces hebreas es una herejía, pero deliberada, puesto que son antitrinitarios. Me refiero al movimiento del nuevo calvinismo, que no nos referimos con ese término a la iglesia presbiteriana, ni tampoco a las iglesias reformadas, sino a un movimiento heterogéneo que tiene la finalidad, y lo están realizando con mucho éxito actualmente por medio de las redes sociales, de reevangelizar a los pentecostales de América Latina, de, de calvinizar. En realidad el concepto es eso deliberadamente y claramente es calvinizar, es decir, calvinizar a las iglesias pentecostales, con todos los problemas que contrae esa calvinización de las iglesias pentecostales. El pastor Elías Chávez tiene experiencia sobre este tema y por eso lo hemos invitado para que nos ayude y nos aclare acerca de este nuevo movimiento que está afectando seriamente en varias áreas y que nos va a comentar el pastor Elías de, los daños que está causando el nuevo calvinismo y nosotros lo estamos viendo también en nuestra congregación. Dios le bendiga, muchas gracias, pastor Elías, por acceder a esta invitación. Amén, gracias. Gracias por la invitación, hermano Pablo. Realmente es un tema complejo, un tema que quizás hace algunos años atrás no era preocupación. Algunos lo vimos o notamos esto a principios del, no sé, del 2010, 2012, ya estábamos viendo cómo este movimiento estaba haciendo y estaba trayendo doctrinas que eran totalmente extrañas, foráneas. Y aquí se da un fenómeno bien especial, hermano Pablo, y es que en general las personas que como que entraron con esta doctrina fueron predicadores calvinistas que bajo el discurso de sana doctrina, eh, la gente tomaba sus mensajes, los compartía en internet y habían cosas y dicen cosas que son correctas, pero a mí no me preocupan las cosas que son correctas, me preocupan las cosas que son diferentes a lo que son nuestras tradiciones. Y ahí donde nosotros empezamos a notar esto. Eh, Nos pasó a mí personalmente, yo también un tiempo estuve muy entusiasmado con este tipo de material. Estoy hablando aproximadamente del año 2012, 2013. Me puse a escuchar este tipo de mensajes porque me llegaban videos cortitos por Facebook. Eran videos de un predicador que yo, cuando lo escuché la primera vez, pensé que era pentecostal. Y también pensé que era pentecostal porque además él hablaba de la santidad, hablaba de llevar una vida correcta, de ser un buen creyente, además en sus predicaciones a veces lloraba. Yo pensé que era un pentecostal. Y estoy refiriéndome, voy a mencionarlo por nombre para que entendamos de qué estamos hablando. Era el hermano Paul Washer.
Entonces yo cuando lo escuché me pareció una predicación muy atractiva, una predicación que me llegaba y me confrontaba con mi vida en relación a lo que era mi pasividad y quizás algunas cosas que todo pentecostal o todo cristiano desea realizar o tener un buen cristianismo, un cristianismo que agrade a Dios. Todo bien. En ese tiempo yo estaba a cargo de tres discipulados. Nosotros con mi esposa fuimos llamados al pastorado hace poco, en pandemia fue. Pero antes yo dediqué hartos años a la enseñanza dentro de la iglesia y estábamos a cargo de tres grupos de enseñanza, uno en el templo y otros en sectores rurales. Y yo empecé a impregnarme de este tipo de material, lo escuchaba, después fui a YouTube a seguir alimentándome y empecé a comprar también la literatura. Era en general, lo consideraba bastante bueno, me gustaba, salvo algunas cosas que obviamente no estaba de acuerdo, que tenían que ver con su cesacionismo y su posición soteriológica, que tenía que ver con, obviamente, con el calvinismo, algo que los pentecostales históricamente no hemos estado de acuerdo con eso. Pero sucede, mi hermano, que me pasó a mí algo, yo creo que el Espíritu Santo fue quien me habló. Y estaba, mientras estaba enseñando, ya había pasado más de un año que estaba consumiendo este material de forma muy entusiasta, eh, me di cuenta que lo que le estaba enseñando a los hermanos, a mis hermanos, no era lo que Dios me estaba entregando para ellos, sino que yo estaba copiando los mensajes que escuchaba de Paul Washer, de Miguel Núñez, de John MacArthur, y eso era lo que yo le estaba entregando a los hermanos de nuestra congregación. Y yo dije, no, esto no puede seguir porque Dios tiene una palabra para ellos. Dios tiene un mensaje que es para esta comunidad, es para estos grupos. Entonces yo tomé una decisión bien radical en ese momento y fue dejar de escuchar predicaciones de cualquier tipo. Entonces tomé una decisión que creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y dejé de escuchar predicaciones en redes sociales, en YouTube, y me puse a leer la Biblia porque yo quería que Dios me hablara, pero que me hablara directamente. Y uno eso lo hace a través de la escritura, a través de la palabra. Y así me fui alejando, pero también poniendo atención a lo que estaba sucediendo. Dentro de la comunidad de la cual yo participaba, hubieron algunos jóvenes que fueron cautivados por esta enseñanza y vi la progresión de varias personas a través del tiempo, cómo fueron adoptando estas enseñanzas. Y hay ciertos patrones que se repiten y que considero que son peligrosos. Pero lo que sucede, hermano Pablo, es que una vez que un hermano ya ha tomado, ya ha aceptado estas doctrinas, para ellos es un nuevo evangelio o es la correcta interpretación del evangelio. Es cosa de escuchar, de leer sus comentarios, porque para ellos se le iluminó. O sea, para ellos significa la interpretación correcta de lo que es la escritura. Y otra interpretación no es el evangelio, es así de simple. Por eso también esa posición quizás tan confrontacional que hay de parte de este grupo, o ese ánimo de hacer proselitismo dentro de sus comunidades, porque ellos necesitan eh, entregarle a sus hermanos lo que es la correcta interpretación de lo que es el mensaje de la cruz. Eh, He tenido algunos conflictos en principio, y es importante aclarar esto. Nuestro problema no es con los reformados de tradición, nuestro problema no es con los presbiterianos, nuestro problema no es con las tradiciones de los bautistas del sur o particulares, sino nuestro problema tiene que ver con un grupo específico que es el neocalvinismo. Y una parte importante de ellos ya está en nuestras comunidades, ya se hicieron parte de lo que es el pentecostalismo. Detrás hay todo, de repente los hermanos no se dan cuenta, pero detrás hay todo un trabajo que viene desde grupos que han a propósito trabajado para que este movimiento se haga parte de las iglesias. Y uno se da cuenta por los comentarios que quienes abrazaron esta doctrina, ellos esperan que todos los pentecostales sean iluminados y corran a esta teología para enseñarla o comprenderla de forma como consideran ellos correcta. Correcto. Ha sido un tema complejo, hermano Mm, Pablo. Yo me he asombrado porque además hay mucha violencia detrás de este formato. Hay bastante, quizás, crítica y alguna crítica muy injusta hacia quienes son todavía sus hermanos. exacto. Y me preocupa ese lenguaje que ellos ocupan. Pastor Elías, está empleando muy bien los distintos términos para aludir a distintas iglesias y movimientos, porque en Facebook, las plataformas de los medios sociales, uno puede ver que cuando se habla acerca de los nuevos calvinistas,
hermanos que han sido miembros de las iglesias pentecostales piensan que se está aludiendo a las iglesias presbiterianas, a las cuales ellos han tomado la decisión de congregarse y adoptar aquella fe y aquella confesión. Pero cuando nos referimos al nuevo calvinismo, no estamos hablando de la iglesia presbiteriana ni tampoco de la iglesia reformada. Si pudiese aclarar de qué se trata este movimiento nuevo calvinismo, nos ayudaría a definir bien a qué nos referimos cuando hablamos de este movimiento proselitista. Bueno, estamos hablando a un movimiento que nace dentro de ciertos sectores conservadores en Estados Unidos, y que han recibido apoyo económico también para realizar esta labor. O sea, ellos están invirtiendo. eh, Nosotros podemos notarlo, por ejemplo, en el caso de TGC o la literatura que ellos producen, los medios de comunicación que utilizan y cómo ellos se han ido insertando dentro de ciertas comunidades. Ellos, estaba compartiendo precisamente ayer el comentario o la publicación que hizo Miguel Núñez hace algunos años atrás, ya no recuerdo si el 2013 por ahí, donde él afirmaba que Latinoamérica necesita ser reevangelizada. Y en el comentario es porque Latinoamérica, que ya había sido evangelizada por los pentecostales, fue mal evangelizada. Hay términos muy duros de parte de él, de que finalmente nuestro evangelio, como nosotros lo hemos predicado, está llevando a las personas al infierno. Es ese el tono con que él enfrenta esta discusión. Y ahora eso no es algo que provenga de él, o sea, una idea de él propia, sino que esto también es la copia que él hace de un discurso que trae John MacArthur hace varios años atrás, con el mismo propósito de desacreditar las manifestaciones carismáticas que son propias de nuestras comunidades, de colocar el calvinismo, pero no cualquier calvinismo, el calvinismo duro de los 5 puntos, un calvinismo determinista que quizás es la versión más compleja del calvinismo, porque uno habitualmente, mi hermano Pablo, cuando conversa con presbiterianos, con gente que es de tradición reformada, ellos ya hicieron reflexión de sus doctrinas. Ellos ya pasaron por el filtro por décadas o por siglos de darse cuenta de las virtudes y desventajas de su doctrina. Uno conversa con ellos y puede llegar a acuerdos, pero este nuevo movimiento no, porque ellos son beligerantes, confrontacionales, ellos son sectaristas en el sentido que para ellos su única verdad representa el evangelio que predicó, o en este caso lo que ellos llaman rimbombantemente las doctrinas de la gracia. Pero históricamente ellos también se han caracterizado por acusar a las otras tradiciones de no ser cristianos. Desde el Sínodo de Dort nosotros reconocemos ese punto. Yo leía hace unos años atrás a un autor muy reconocido dentro del mundo reformado que es Boetner, Lorraine Boetner, y él palabras muy duras hacia los arminianos. Eh, Hay que tener, creo que, bastante consideración con esto porque ellos han hecho un trabajo que no es menor y un trabajo que ha sido muy eficiente. Ha sido un trabajo muy efectivo dentro de lo que es el mundo pentecostal y vemos ahora los frutos. Hermano Pablo, lo venimos avisando hace años. Nadie nos tomó en cuenta. Y yo me encuentro ahora haciendo un trabajo dentro de comunidades donde los pastores todavía están mirando para los lados porque no saben qué pasó. Ellos en algún momento creyeron que era un movimiento que venía a fortalecer la iglesia, a darle un mayor énfasis en el estudio de la palabra, pero se encontraron con un movimiento que vino a dividir, a destruir, a matar la experiencia espiritual. En algunos casos a burlarse de lo que, de las personas que fueron, los ayudaron en su caminar, que fueron las personas que le mostraron el evangelio, familias que se dividieron, en que los padres quedaron en una comunidad, los hijos se fueron porque la iglesia ya no predicaba las doctrinas correctas. Entonces, mire, hermano, yo creo que en este sentido, todos tenemos el derecho de cambiarnos de alguna tradición si consideramos que algo no nos gusta. Yo creo completamente en la libertad en ese sentido. Pero el problema es que ellos han permanecido en nuestras comunidades y han hecho proselitismo. Han estado tratando de convencer a sus hermanos de que su nueva interpretación del Evangelio, que es la venida a iluminar, es la correcta interpretación de lo que es la palabra de Dios. Mm. Yo he escuchado hace 6 años atrás, estuvo Sugel Michelén y Miguel Núñez, usted habló de Miguel Núñez,
Y en esa conferencia se realizó en Chile y se le hizo una pregunta acerca de los hermanos que pertenecían a las iglesias pentecostales, qué debían hacer con aquellos que habían conocido las doctrinas de la gracia. Y al escuchar esta conferencia de Suchel, Michelén y Núñez, pareciera indicar por los términos que utilizan que los pastores pentecostales acá en Chile no conocen la verdad y no tienen humildad para leer los libros y los artículos de los autores de Coalición por el Evangelio o de la línea calvinista de la doctrina de la gracia, que en realidad se refiere a los 5 puntos del calvinismo, y pareciera que no han sido iluminados. Y luego se le hace una pregunta con respecto a los hermanos, ¿qué deben hacer en ese caso con los pastores? Ellos dijeron que debían tener paciencia, luego compartir la literatura, artículos del calvinismo, y luego conversar con ellos y esperar si Dios les ilumina y si ellos pueden conocer la verdad. Llegará un momento en que tendrán que salir de sus congregaciones. Luego, cuando corresponde hablar a Michelén, dice con respecto a los pastores ahora, los pastores no deben comenzar inmediatamente a enseñar las doctrinas de la gracia, que son los 5 puntos del calvinismo, sino que tienen que comenzar primero con la suficiencia de la Sagrada Escritura, después tienen que hablar acerca de un libro, por ejemplo, el Evangelio de Juan, y después de a poco comenzar a enseñar las doctrinas de la gracia, porque ¿cuál es la estrategia? Es que la doctrina de la gracia, al parecer, y él mismo lo reconoce, por eso que le dice no comiencen inmediatamente a enseñarlo, es a primera vista y cuando uno lo comienza a escuchar por primera vez, son doctrinas muy chocantes, porque presentan realmente a otro Dios. Lo que estaban haciendo ambos acá en Chile es enseñar a proselitar tanto a hermanos como a pastores de las iglesias pentecostales. Mire, hermano Pablo, y aquí con mucho cariño también a nuestros hermanos reformados tradicionales. La iglesia presbiteriana, por mencionarla a ella, era una iglesia que venía decreciendo. O sea, hace muchos años la cantidad de personas que asistían a sus reuniones iban decayendo. No solamente sucedía con ellos, sino que en general con la iglesia histórica, para ser justo, con la iglesia histórica. Pero nos hemos encontrado con, ya por lo menos de algunos especialistas que han comentado, que los reformados fueron por la tradición más débil teológicamente, que eran los pentecostales para sustentar su propia subsistencia. O sea, para ellos no morir, en el sentido para que no se terminara, ellos fueron y fueron a la tradición que era menos capacitada teológicamente para comenzarlo. Y este problema, miren, hermano, no solamente se da con el neocalvinismo, sino también se ha dado con el movimiento Raíz Hebrea, con el movimiento neopentecostal. Todos estos movimientos han entrado fácilmente en algunas comunidades porque nosotros, estoy hablando en lo general, hay poca capacitación, hay poca escolarización. Entonces los hermanos no entienden mucho, o sea, para ellos, y voy a colocar mi experiencia con las teologías. Yo la primera vez que tuve una lectura calvinista fue con la teología de Charles Reedy. Charles Reedy no es un reformado, pero sí un calvinista además dispensacionalista, y por eso también es leído por algunos pentecostales. Y a mí me llegó una teología el año 2003 de él, la Biblia de Charles Reed más su teología. Y fue la primera vez que vi esta idea de que Dios predestinaba a algunas personas para perdición, que Dios lo elegía arbitrariamente. Y para mí fue un choque tremendo, porque no era el Dios que yo había creído. Mm. Y las teologías, vuelvo a insistir, rimbombantemente llamadas doctrinas de la gracia, son muy, muy, muy fuertes para alguien que ha entendido a un Dios que es un Dios respetuoso, un Dios de amor, un Dios que tuvo un principio que es, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Pero en cambio ellos, si se lo escuché una vez a Ángel Michelén, dice que nuestro Señor Jesucristo es como un comando swap, que golpea la puerta, la rompe, la echa abajo y toma la vida de la persona. Pero nosotros creemos que, como dice mi esposa, tiene un dicho muy bonito, nuestro Señor Jesucristo es respetuoso, Él es un caballero.
mm, Él no nos va a obligar a algo que nosotros no queremos hacer. En el sentido de que Él no va a trabajar en alguien que no esté dispuesto. Nosotros espera que nosotros también tengamos una disposición a servirle igual. Pero volviendo al tema, mi hermano Pablo, es una doctrina que teológicamente tiene muchos problemas. mm, Porque, por ejemplo, en el caso extremo del determinismo, vuelve a Dios el autor y propiciador del mal. O sea, Dios como quien incita al hombre a pecar deliberadamente y por lo tanto es Dios quien introduce el pecado en el mundo. Y eso es una herejía. Ahora, hay que ser justo. No todos los calvinistas creen en eso, mm. pero sí la parte más dura del calvinismo lo cree. ¿Sabe? Es más, yo escuché a un predicador calvinista decir que si una joven es violada, es para la gloria de Dios. Uf, Escuché a otro predicador decir, si alguien se suicida y viene predestinado para el cielo, se va a ir igual al cielo. Y escuché a otro predicador decir, hay bebés que vienen predestinados para el infierno. mm, Entonces, cuidado, porque son doctrinas que finalmente, tratando de exaltar la soberanía de Dios, lo vuelven un tirano. Y Dios correcto. dentro de su atributo, sabemos que Él es soberano. Y yo digo, amén, gloria a Dios. Pero también es un Dios que sus misericordias se renuevan cada día. Es un Dios justo que no hace acepción de personas. Exacto. Entonces nosotros tenemos que entender todos los atributos de Dios, no mirarlos como un señor feudal. Pero entrar al diálogo teológico, creo que hay suficiente argumento. Nosotros vamos con la palabra. El deseo de Dios es que todos le conozcan, que todos sean salvos, pero Dios también es un Dios que, vuelvo a insistir, es respetuoso en ese sentido. Y así lo hemos entendido los pentecostales. Exacto. Nuestra predicación, el punto de predicación, algo tan normal para nosotros, es una invitación. Mm, Nuestra himnología, los cantos que nosotros hacemos, ¿cómo dicen? Pecador, ven al dulce Jesús y feliz para siempre será. ¿Qué es lo que es eso? Es una invitación, ¿no es cierto? Nosotros nos correcto. decimos, mira, tú puedes venir predestinado para el infierno o puedes venir predestinado para el cielo. Nosotros también cantamos, he decidido seguir a Cristo, decidido seguir a Cristo. O con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor. Nuestros himnos están impregnados de esa idea, que nosotros vamos en la esquina y predicamos y con la confianza de que Dios puede tocar corazones y esos corazones que estén dispuestos es tierra fértil para la que la semilla caiga y dé frutos. Esa es nuestra convicción y por eso nosotros predicamos, seguimos predicando. Y también hay que reconocer que dentro del mundo calvinista ellos no acostumbran a predicar, aunque digan ellos que han predicado mucho, pero realmente no sé si en último tiempo dejaron de hacerlo, pero en las últimas décadas no es normal que uno vea a un calvinista en la calle predicando, y además, si lo hace, ¿cómo lo hace? ¿Cómo ustedes le entregan el evangelio sin entender finalmente que hay gente que está predestinada para perdición y otros están predestinados para salvación? Es un tema complejo. ¿Cómo uno presenta el evangelio? Ellos tienen su argumentación ahí y están llenos de respuestas para este tipo de cosas, pero bíblicamente si uno va a la palabra, no hay mucho sustento, esa es la verdad. Es complejo realmente el sistema calvinista, puesto que yo lo veo más intelectual, más filosófico, teórico. Una persona, un hermano normal que se convierte al Señor Jesucristo, para entender el calvinismo, ese sistema que es otra cosmovisión, tiene que estar sometido a una multitud de predicaciones, a artículos de fe, a literatura, para entender ese mundo, porque es otro mundo, otra cosmovisión. Es una teoría, algunos dicen que es una teoría filosófica con inferencias bíblicas, pero que trae grandes consecuencias para la iglesia cristiana y una de esas consecuencias es el estancamiento dentro de estas iglesias históricas o que son de la línea reformada. En cambio, las iglesias pentecostales, como usted ha dicho, nosotros tenemos la seguridad que cuando vamos a la calle a predicar el Evangelio, decimos con certeza, con convicción, de que Dios ama a todo el mundo y que Dios quiere salvar a todo el mundo. Cristo murió por todos y a todos le da la oportunidad de que se salven, si ellos creen y se arrepienten. En cambio, el calvinismo dentro de su sistema, un calvinista, no tiene esa certeza o esa convicción. No tiene esa comisión para ellos, ellos tienen que reinterpretar todos los pasajes que ellos ocupan.
o sea, que nosotros han sido normales. Nosotros leemos Juan 3:16 y para nosotros es literal, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero fíjense cómo lo leen ellos, porque de tal manera amó Dios al mundo, entre paréntesis, el mundo de los predestinados, de los elegidos. O sea, obliga a reinterpretar la escritura. Ya no es todo el mundo, sino es un grupo de personas que Dios arbitrariamente decide salvar. Hay igual interpretaciones que tienen que ver mire, mire, hermano Pablo, yo creo ahí quizás un poco para cerrar el tema teológico, ¿ah? Hay pasajes dentro de la Biblia en que la salvación es corporativa, no se está refiriendo a personas. Y yo creo firmemente en la doctrina de la predestinación. Yo creo, hermano Pablo, que la iglesia ha sido predestinada para salvación. Y Correcto. para uno ser salvo tiene que estar dentro del cuerpo de Cristo, porque nuestro Señor no va a venir por Pablo, por María, por Rodrigo. Dios va a venir, nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia y nosotros debemos ser parte de su iglesia, de la novia. Fíjense que la iglesia, la Biblia presenta a la iglesia como un cuerpo, no como personas, sino como un cuerpo que está evidentemente integrado por individuos, pero habla como unidad. Y eso es un tema interesante. Cuando Pablo, por ejemplo, en el libro de Romanos, cuando dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, que es un texto muy ocupado por ellos para hablar de la... yo creo que sí, que Dios arbitrariamente selecciona un pueblo, porque no está hablando de Jacob, está hablando del pueblo de Israel, y no está hablando de Esaú, está hablando de los edomitas. Para eso hay que ir a Malaquías, porque de ahí está tomando Pablo ese texto, y él decide a través de este pueblo de Israel trazar un plan y en la historia de la salvación de ahí viene el Mesías. Por eso que le dijo a Abraham, no solamente va a ser el bendito, sino que a través de él van a ser benditas todas las naciones, no solamente sus simientes, sino todas las naciones. Entonces Dios elige arbitrariamente un pueblo para que todas las naciones puedan conocer a Cristo o tengan ese potencial. Y en Efesios, por ejemplo, cuando habla también de la predestinación, no le está hablando a Tito, no le está hablando a Filemón, sino le está hablando a la iglesia de Éfeso. Entonces le dice, ustedes son predestinados porque son la iglesia de Cristo. Y yo creo, mis hermanos, que nosotros somos predestinados como iglesia de Cristo. También creo que nosotros somos irresistiblemente llamados como iglesia de Cristo. Mm, Pero es una interpretación que es corporativa, pero ellos lo llevan a un plano individual, y eso es terrible. Yo le decía una vez, conversaba con un hermano calvinista, ¿te imaginas tú que tu hijo venga predestinado para perdición y por más que tú le prediques, va a estar siempre perdido? Porque Dios, en su entendimiento que tienen ellos, Dios predestinó desde antes de la creación que él nunca lo conociera. O sea, qué tremendo vivir con esa idea. Yo tengo el convencimiento de que mis hijos, eh, al predicar el evangelio, ellos van a recibir. Esa exacto. es mi convicción. Yo hoy tengo hijos pequeños, pero mi convicción es esa, de que nosotros estamos trabajando en ellos, estamos inculcando la palabra y que ellos en algún momento también tienen que tomar una decisión, Mm, tomar una decisión. Dios inicia el llamado, eso estamos de acuerdo, nadie lo discute. Es Dios quien se comunica, me gusta ese término teológico, es Dios quien se comunica con el ser humano, pero el hombre exacto. también tiene el libre albedrío para decidir seguirle o no. Muy bien. El pastor Serrano, no recuerdo el nombre, pero que se convirtió o se descalvinizó por los problemas pastorales que él tuvo. Él se convirtió en una iglesia calvinista, fue un profesor calvinista también, promotor del calvinismo, pero finalmente él desistió de aquella enseñanza o de ese sistema por los problemas pastorales que él tuvo. Uno de estos fue que escuchó muchos casos de familias cristianas que rehusaban tener hijos porque había pocas probabilidades de que esos hijos eran predestinados de parte de Dios porque son inferior la cantidad de personas que se salva que las personas que se pierden, son muchos los que se pierden. Por lo tanto, había altas probabilidades de que esos hijos se iban a perder porque Dios había decretado, porque eso dice el calvinismo, yo leía a Juan Calvino, y eso es lo que dice, Dios decretó, él hizo, no solamente permitió, sino que decretó, preordenó la caída de los seres humanos y condena a los seres humanos, no los quiere salvar, no los ama. Él podría, pero resulta que no los quiere amar. Entonces, estas personas
no querían tener hijos por esa razón, porque si le enseñaban la palabra de Dios, entonces lo hacía doblemente más condenable al infierno. Ese es uno de las grandes complicaciones por las cuales él sale de esa iglesia calvinista, por los problemas pastorales que se originan gracias a esa enseñanza. Usted habló del pastor Elías del libre albedrío y los calvinistas señalan que el arminianismo, al hablar acerca del libre albedrío, con esa idea están siendo semejante al pelagianismo, semipelagianismo, y de ese modo están ellos, cuando nos acusan a los arminianos, de estar exaltando la soberanía del hombre sobre la sabiduría sobre la soberanía de Dios. O no, mire, voy a mostrar, no sé si tú viste, hermano, por ahí hice una imagen con los sistemas soteriológicos. A ver si lo puedo mostrar ahora para que veamos dónde está el arminianismo, dónde queda en todo esto, porque Exacto. para que no quede la sensación de que justo Yo ahora tengo, sí se colocó esto en internet. yo tengo que Aquí lo darle, tengo. hacerlo anfitrión para que pueda hacer esa presentación. A ver, no sé si es posible que hagamos la presentación. Sí, ahora usted al anfitrión, por lo tanto usted puede hacer la presentación. Ese esquema es muy bueno. Yo lo estaba viendo y es muy aclaratorio. ¿Logran verlo? Yo lo veo perfecto. Ya. Modelo soteriológico. Bueno, esto Sí, está sí, en construcción. He estado trabajando con algunos hermanos ahí que son de esas tradiciones para confirmar igual sus apreciaciones. Y acá tenemos en más rojo tenemos lo que es el monergismo. ¿Qué es lo que es el monergismo? Es la enseñanza que dice que el hombre no tiene participación dentro de lo que es el proceso de salvación. Y el sinergismo dice que el hombre tiene participación en el proceso de salvación. Entre más hacia el lado azul, más participación tiene el hombre. Si vamos acá donde está el determinismo se considera, o yo lo he considerado, una herejía. ¿Por qué herejía? Porque dice que Dios ha predeterminado todos los eventos en el universo, incluyendo las decisiones humanas. Todo ocurre según su voluntad divina, pero esto hace a Dios el autor y propiciador del mal y del pecado, algo que la Biblia evidentemente contradice, puesto que Dios no provoca eso en el ser humano. Y tenemos en el otro extremo el pelagianismo, que dice que existe un libre albedrío en el ser humano que puede alcanzar la salvación sin la necesidad de la gracia divina. O sea, nos encontramos con que alguien puede ser salvo incluso sin necesitar de Dios. Esto es una herejía, obviamente. El semipelagianismo también es una herejía y fue condenado también como tal. Pero acá ya tenemos, dentro de este grupo que está más central, tenemos la ortodoxia oriental, que son las iglesias ortodoxas, la iglesia rusa, griega. Después tenemos el catolicismo, ¿ya? Que el catolicismo ve la salvación, que es un proceso que incluye la fe, los sacramentos, que cumplir ciertos sacramentos, y las obras de amor, en cooperación con la gracia divina. Y acá al centro nosotros tenemos al arminianismo, que es la salvación nace en Dios, pero el ser humano a través del libre albedrío puede resistirla, o sea, puede rechazar esa salvación y se basa en gran parte de la enseñanza en lo que es la presciencia de Dios, el conocimiento anticipado de Dios de las decisiones que van a tomar los seres humanos, de las cosas que van a suceder. Después tenemos el luteranismo, que está con un enfoque quizás más determinista, el molinismo, que es también un movimiento que ha tratado de colocarse en término como más central, como algo entre el calvinismo y el arminianismo, está en esta posición. Y después está el calvinismo compatibilista, que es la posición mayoritaria entre los calvinistas. Este compatibilismo moderado entre la soberanía de Dios y el libre albedrío. Eso significa que ellos creen en el libre albedrío. Por lo tanto, muchos de ellos no son calvinistas de 5 puntos, sino son de 4. Eh, Además del arminianismo tenemos el energismo, que es una posición que sustenta Francisco Lacueva. Es una posición, yo diría, eh, novedosa, pero se parece también, de hecho, su propuesta, yo diría, al arminianismo en varios puntos. Entonces, por eso es una propuesta intermedia. Y este es una lámina que creo que nos da un entendimiento. El determinismo está muy enfocado a lo que es el monergismo y el pelagianismo a lo que es el sinergismo. Esto tiene
creo que se puede mejorar, así que estoy en ese Mm, proceso. Cuando lo tenga listo, vamos a compartirlo ahí con más claridad. perfecto, muy bueno ese esquema. Nosotros los que somos de la teología pentecostal, somos arminianos y eso debe quedar claro porque algunos señalan que no hay relación, o cuál es la relación, preguntan, entre el pentecostalismo y el arminianismo. Pero Donald Dayton, en su libro Raíces del Pentecostalismo, él está hablando del pentecostalismo mundial, son arminianos, puesto que provienen de los movimientos de santidad, que a su vez proviene del movimiento wesleyano, originado del metodismo, fundado por John Wesley, que fue el máximo promotor del arminianismo. Por lo tanto, esas son las raíces del pentecostalismo. Y del pentecostalismo chileno, también Sepúlveda señala que aunque es distintivo, es diferente, pero no es tan diferente para que el pentecostalismo chileno sea calvinista como algunos están pretendiendo suponer. Porque al leer el libro de Willy Hoover, uno se da cuenta que Willy Hoover señala que el nuevo movimiento es de tradición wesleyana, viene del metodismo y él promueve las enseñanzas de John Wesley, porque es bíblica. Y John Wesley era arminiano, es decir, él creía que Cristo murió por todos y ama a todos. Bueno, ese tema, hermano, ellos están haciendo, reinterpretando la historia, reinterpretando la teología y tomando excepciones a través de la historia de lo que ha sido la teología para validar finalmente sustentar sus puntos. Y eso yo lo encuentro deshonesto intelectualmente. Creo que es un trabajo que lo que busca es congraciarse con algo que evidentemente no tiene pies ni cabeza. El movimiento, en este caso, Mr. Hoover, en la práctica siguió siendo un metodista. Mm, Y eso lo vemos también en algunas de sus formatos de liderazgo, también, o sea, su formato eclesial, también en lo que es el paidobautismo, y en otros elementos que son propios de la tradición metodista arminiana. mm, Creo que todo mire, ¿sabes que hace poco, hermano Pablo, unos amigos comentaban esto? A un influencer ahí de las redes sociales hacía que los padres preagustinos se volvieran calvinistas. Y eso ningún estudioso serio de patrología lo afirmaría, ninguno. Porque sabemos que fue con Agustín de Hipona que esta idea monergista, esta idea de que Dios predestina a algunas personas, entró a la teología cristiana. Antes de eso no existía. Y hay que ser súper claro y enfático con esto. Tanto el judaísmo de segundo templo como también los primeros padres, Juan Crisóstomo, Tertuliano, Ireneo, todos ellos eran sinergistas. Ellos entendían que la salvación es algo que se podía resistir. Y mm, recién en el siglo V, con Agustín de Hipona, un ex maniqueo, o sea, alguien que seguía una secta gnóstica que creían en el determinismo de que, mire, este tema es interesante porque dentro del determinismo griego, ellos creían que los dioses controlaban el destino de las personas, que los dioses finalmente, lo que hacían las personas estaba ya todo determinado por los dioses, por lo tanto, el ser humano no podía hacer nada porque ya era todo, eran fatalistas en ese sentido. Pero los judíos no creían eso. Los judíos creían que se podía resistir o que se podía incluso desobedecer a Dios. O sea, era así de complejo. Incluso nosotros vemos en la Biblia varias veces cómo el pueblo resistía a Dios, cómo el pueblo iba en contra de lo que Dios establecía. Ahora, esa idea, los cristianos no lo creyeron por 4 siglos. Y recién con Agustín de Hipona entra esta idea dentro de la iglesia. Fue por una confrontación que tuvo con Pelagio. Y a través de esto, finalmente se metió este tema del determinismo. Algo que con el paso de los siglos se fue atenuando. La Iglesia Católica fue erradicando esta doctrina. Y saben que vuelve nuevamente con Martín Lutero, un monje, un ex monje agustino, precisamente. Alguien que se crió bajo las enseñanzas de Agustín.
y mm, después Calvino va y toma esta enseñanza. O sea, es algo que proviene de ahí. Miren, mis hermanos, y hay autores, yo he leído varios autores, que incluso dicen que una parte de esta enseñanza determinista es una enseñanza gnóstica, o sea, derechamente, gnosticismo dentro de la iglesia. O sea, ellos son bastante duros y argumentaciones hay. O sea, no lo desechemos tan simplemente, porque aquí son interpretaciones bíblicas. Cómo ellos leen la Biblia e interpretan. Y esta no es una interpretación natural. Esta no es una interpretación que nace a la simple lectura de la Biblia, sino mm, que es algo que tiene que ser aprendido, tiene que exacto. ser escolarizado. O sea, alguien tiene que venir y enseñarlo. De lo contrario, nadie creería o nadie asimilaría las doctrinas de la gracia de primera. Una vez alguien me dijo eso, me dijo, no, yo siempre creí la Biblia, la leí entendiendo el tulip. Yo le dije, no seas mentiroso, eso no es Mm, así. Bueno, que tú vengas de una tradición calvinista, obviamente porque tú eres criado en ese ambiente, pero alguien que lee la Biblia a simple lectura va a entender de que Dios amorosamente llama a todos, va a entender que el hombre puede resistir el llamado de Dios y puede ser rebelde a Dios como lo fue Israel, va a entender finalmente que Dios, su deseo es que todos se acerquen y le conozcan. correcto. Muy bien, Pastor Elías. Quizás hayan hermanos o hermanas, pastores también. No todos son del Instituto Bíblico. Algunos van en primer año, otros van en cuarto y otros son invitados de los estudiantes. Por lo tanto, estos términos de calvinismo y arminianismo no logran entenderlo bien. Si fuese bien breve esas dos posturas, yo creo que quedarían claro para los hermanos, para ayudarle a entender de lo que estamos hablando. Miren, voy a ser sincero en este, voy a abrir mi corazón hoy día. Hemos sido obligados a tomar un nombre que no nos gusta. A mí no me gusta que se me... ¿Quién es Arminio? Yo creo que la mayoría de los hermanos no tienen ni idea, ni les interesa saber quién es Arminio. Exacto. Nosotros, miren, y yo me enteré que era arminiano cuando un calvinista me dijo, "Ah, entonces tú no eres calvinista, entonces eres arminiano". Y dije, no, yo soy cristiano. No, tú eres arminiano. Antes de ser arminiano yo era cristiano. No tenía otro título. Entonces a Correcto. mí es un tema que hemos sido obligados a llevar un nombre que para decir que no somos calvinistas no podemos ser. Pero, mire mi hermano, resumiendo, la enseñanza, nosotros, ¿qué es lo que tenemos de Arminio? Arminio fue un reformado, Mm, su teología fue en general reformada. Él tuvo diferencias con Calvino que tenían que ver con la soteriología, la enseñanza sobre lo que es la salvación. Y ahí es donde está la gran diferencia que nosotros tenemos. Entonces, entre las enseñanzas arminianas, nosotros podemos reconocer finalmente lo que es el libre albedrío, podemos reconocer que la salvación es algo que también, que eso viene después dentro de lo que es quizás la teología más weleyana, que la salvación es algo que se puede perder, que existe la apostasía, que es real y que un cristiano puede apostatar de la fe. Nosotros en la mm, Biblia entendemos eso cuando lo leemos. mm, También entendemos de que Dios no predestina arbitrariamente a unas personas para perdición y otras para salvación. Eso yo creo que podríamos nosotros resumir quizá el arminianismo, aunque teológicamente tiene un desarrollo más importante, pero vuelvo a insistir, nosotros no debiéramos llamarlo arminianos, deberíamos llamarnos bíblicos, personas que leemos la Biblia y la entendemos, y nosotros, el Dios que ahí muestra y que aparece es un Dios justo, que no es arbitrario, que desea que todos lleguen a salvación, un Dios que sus misericordias se renuevan cada día, que es un Dios soberano, pero su soberanía no se contradice con lo que es su otro atributo, que es un Dios de amor también. correcto. Muy, muy claro. También podríamos, nosotros somos acusados, yo lo he escuchado en Miguel Núñez, con respecto al libre albedrío, y se le pregunta acerca de la depravación total, y Miguel Núñez habla acerca de que todos nosotros caímos en pecado, perdimos el libre albedrío, hemos quedado inhabilitados para creer y arrepentirnos de parte de Dios, por lo tanto no tenemos libre albedrío. Y señala que habla acerca de Pelagio, también habla acerca del semipelagianismo, habla del arminianismo. Y cuando nos presenta a nosotros los arminianos, dice Miguel Núñez, en varias declaraciones, lo enseña en sus videos cortos que tiene, que los arminianos enseñamos que con la caída de Adán y Eva, el libre albedrío se perdió, pero parcialmente, no totalmente. ¿Qué opina usted con respecto a esa declaración de Miguel Núñez, de los arminianos? Mire, la única enseñanza en la cual
coincide el arminianismo clásico con el calvinismo es la depravación total. O sea, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿el hombre perdió totalmente la imago Dei al momento de pecar? ¿O hubo algo que quedó en él como siendo creación de Dios? Es una buena pregunta, porque Mm, si nosotros nos cuestionamos, por ejemplo, el caso Cornelio. Cornelio, por ejemplo, cómo él hizo buenas acciones y sus oraciones subieron delante del trono de Dios. Nos encontramos con otros casos igual dentro de la Biblia, en que no estoy aquí cuestionando la doctrina de la depravación total, sino estoy tratando de hacer entender de que parece que hay evidencias para entender de que el ser humano eh, no es que se pueda acercar a Dios, sino que hay esa capacidad todavía de decidir. Hay un término que ocupa él y que ocupan todos los calvinistas en general, que es que nosotros estamos muertos y un muerto no puede, no puede responder, no puede decidir. mm, Pero esa muerte que menciona la Biblia es una figura retórica, es una forma de denominar el pecado, como la enfermedad, como la lepra, pero no significa literalmente que nosotros estemos muertos, que seamos zombies y que un zombie no tenga capacidad, entonces como que Dios toma un zombie y se vuelve una persona que tiene vida. No, las personas pueden decidir y ese es lo que la Biblia nosotros podemos nosotros leer. Le dijo al pueblo, o sea, ustedes decidan. Si exacto, sirven a Dios o sirven a otros dioses, ustedes deciden. Dios constantemente es un Dios que a nosotros nos permite seguir o rechazar, pero nosotros asumimos las consecuencias. Yo he aprendido algo, hermano Pablo, en este tiempo, quizás a ver la salvación también como un pacto de parte de Dios. Un pacto en el sentido de que Dios es quien inicia los pactos con el ser humano, ¿no es cierto? Pero exacto. los pactos están sujetos a condiciones. Mm, O sea, si ustedes me sirven, yo bendeciré. Si ustedes cumplen con esto, yo también cumpliré con lo... Entonces he aprendido a mirar la salvación también de esa manera. O sea, Dios nos regala la salvación y la salvación es un don de Dios completamente gratuito, pero mm, también Dios nos coloca condiciones con la misma. O sea, exacto. porque hay demasiados textos que hablan acerca también de los frutos. No estoy hablando de salvación por obras, Mm, estoy hablando que por algún motivo constantemente nosotros nos encontramos con varios textos dentro de la palabra, tanto en los evangelios como también en otras cartas, en el mismo caso Santiago, que es muy patente, y nos encontramos con este tema, mi hermano, de que parece que las obras también es algo que Dios está mirando. Dice que por sus obras nosotros seremos conocidos. No deja de llamar la atención eso. y es parte del juicio final también, el criterio del juicio final, y tiene que ver con las recompensas finales también. Y es parte de lo que hace el creyente. El arminianismo lo resolvió por medio de la gracia preveniente, ¿eh? Jacob Arminio habla acerca de la gracia preveniente, John Wesley también habla acerca de la gracia preveniente. No podemos hacer absolutamente nada si no es por medio de la gracia preveniente, somos iluminados por medio de la gracia preveniente, abre el corazón, ilumina, él, trata de persuadir, convence de pecado, juicio, justicia, pero es el ser humano el que debe creer, porque no puede creer Dios en el lugar del ser humano. En cambio, el calvinismo resuelve ese problema de la depravación total por medio de la regeneración. Yo lo encuentro absurdo aquello porque al hombre que está muerto en delito y pecado, Dios lo regenera unilateralmente y la regeneración es parte de la salvación, de la soteriología, así se estudia en los libros de teología sistemática. Para poder El- nacer de nuevo tienen que creer y arrepentirse, pero lo que hace el calvinismo es Dios lo regenera para creer. Es decir, la salvación ya, es para la fe y no es salvación por fe. el Ordo Salutis, es el nombre técnico, el orden de salvación del calvinismo bien extraño, porque la persona no cree para salvación como la Biblia nos dice, sino que es Exacto, regenerado y ahí recién cree. O sea, exacto. tenemos, como decía un buen chileno, la carreta delante de los bueyes. Eso, Eh, así es, así es. Volvemos a Así lo es. mismo, reinterpretar la Biblia para sustentar una doctrina que son inferencias, son explicaciones, yo diría de carácter filosóficas en relación a puntos. Ellos tienen, mire, a mí me asombra el corpus doctrinal que ellos tienen. O sea, la cantidad de material que ellos han escrito es impresionante, apabullante. O sea, es algo que en algunos casos yo diría brillante en algunos casos. Sí. Pero yo decía, ¿y por qué tanta literatura, hermano Pablo? ¿Por qué tanto? Y un día reflexionando sobre esto,
es porque la única forma de sustentar doctrinas es que a la simple Biblia no se sustentan. O sea, mi hermano, yo voy con la palabra, voy con la Biblia y yo sustento mi doctrina. Voy a insistir, no me gusta el título de arminiano, hemos sido obligados a tomarlo. Mm, Nuestra denominación creo que es una de las pocas denominaciones que abiertamente se ha declarado arminiana dentro de las tradiciones pentecostales. mm. Ahora, ¿por qué la metodista no lo ha hecho públicamente? Porque por definición de nombre ya es arminiana. Y un Exacto. cuestionamiento que hice desde el principio. O sea, Mm, una iglesia o un hermano que sea de una iglesia metodista pentecostal, el hecho ya que diga metodista es porque es de tradición arminiana wesleyana. Puede que no lo entienda, y yo en eso estoy de acuerdo, pero si nosotros vemos una teología pragmática que trae dentro de este movimiento, tiene que ver precisamente con la forma histórica como hemos predicado y hemos entendido la salvación. Vuelvo a insistir, para nosotros la predicación es una invitación, no es una imposición. Es una exacto. invitación amorosa y nosotros vamos creyendo eso y por eso predicamos. Mire, si nosotros no creyéramos eso, mis hermanos, les aseguro que nosotros no estaríamos en la calle predicando, yendo los domingos a hacer el punto. No lo haríamos. ¿Por qué? ¿Para qué ir a predicar si ya Dios predestinó a los que van a ser salvos y los que no? No tendría mucho sentido. Creo que hay que tener bastante cuidado en eso. Mire, hermano, yo quiero mostrarle algo aquí que es parte de la presentación, una que hice hace poco. Es una presentación que tiene que ver con temas doctrinales de nuestra denominación, pero quiero compartirla igual acá. Déjame un segundito. Perfecto, Deme un Pastor segundo. Elías. Aquí está. Este es el hermano David Pawson, ¿ya? Tiene ahí un libro que se llama Una vez salvo, siempre salvo. Y dice, los pentecostales tienden a ser arminianos, ya que su linaje puede trazarse hacia atrás, pasando por el movimiento de santidad del siglo XIX Mm, hasta el avivamiento wesleyano del siglo XVIII. ¿No ve? Está súper claro que también lo que planteamos, no solamente el movimiento de santidad, sino también el movimiento de sanidad. También lo podemos encontrar en las conferencias que se dieron en Inglaterra en relación a esto. Algunos pocos dicen han adoptado la teología reformada, pero la mayoría no apoyaría salvo siempre salvo, excepto por omisión. ¿Y por qué quiero mencionar esto, mi hermano Pablo? Porque hasta hace unas décadas atrás yo conocí a un hermano que él enseñaba el salvo siempre salvo, un hermano pentecostal, y mm, era un caso excepcional, excepcional. En general, la mayoría, por no decir la mayoría absoluta de los pentecostales siempre entendió la salvación como algo que podía perderse si se descuidaba, si se renegaba, si finalmente la persona no seguía lo que Dios demandaba de cada uno de nosotros, esa obediencia. Y aquí quiero un poco para ir mencionando por qué se está dando este fenómeno o por qué se da en este tiempo. Veamos aquí un poquitito, vamos un segundo. ¿Por qué se está dando este fenómeno dentro del pentecostalismo? Y quiero que, mire, veamos estos puntos. Primero, la incapacidad de una parte del liderazgo pentecostal para dar respuestas claras, tanto históricas como bíblicas. O sea, la primera responsabilidad de esto es de los pastores, es de los líderes. Ellos no han sabido dar una respuesta. Entonces, por eso el calvinismo se ha metido, porque no han sabido dar tampoco explicar la historia nuestra. Han descuidado esos aspectos que no son menores. Segundo, no poseer ni transmitir una teología coherente y defendible. Vamos al mismo punto anterior, o sea, no hay una claridad en relación a lo que es la teología. Lo mm, otro también que se está dando mucho, hermano Pablo, es el sincretismo doctrinal. Esa mezcla de ir tomando diferentes doctrinas y armar la que más me convenga, o mezclarla entre ellas. Y aquí hay algo que creo que es muy triste para nosotros, que es la falta de referentes de integridad y crisis en los liderazgos. Hay muchos de mis hermanos que abrazaron el calvinismo porque ellos vieron malos ejemplos en sus liderazgos. Pero la solución y la respuesta no era irse al extremo contrario, al cesacionismo, porque el calvinismo viene con un regalito debajo del brazo. El calvinismo viene con una doctrina que es el cesacionismo, que ha correcto. sido parte de este movimiento. Lo último que creo también, y este es uno de los temas con el cual habitualmente concluyo los talleres, ausencia de experiencias carismáticas recurrente en lo que nosotros llamamos pentecostalismo nominal. ¿Y qué significa esto, mi hermano Pablo? Que nos encontramos con generaciones de pentecostales que afirman ser pentecostales, que participan en una iglesia pentecostal, que manejan la liturgia, las formas
que son propias de nuestros contextos, que manejan el lenguaje, que conocen las tradiciones incluso, pero que no han tenido la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Y eso es terrible, porque la praxis dentro del contexto pentecostal, la experiencia, es algo que no se puede separar dentro de lo que es nuestro entendimiento teológico. Nosotros, tal como el libro de los Hechos, nosotros entendemos que la vida en Cristo es algo, y los milagros y los dones que se manifiestan también en nuestra vida es algo que nosotros no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Para nuestra experiencia, nuestro mover espiritual, la experiencia es algo trascendental. Y esto tiene que ver, mis hermanos, porque cómo nosotros explicamos algo que no hemos vivido. ¿Cómo nosotros podemos entender? Mire, el cuestionamiento, a ver, yo creo que aquí los hermanos van a estar de acuerdo. ¿Cuál es uno de los dones más cuestionados en este tiempo, aparte de la profecía? ¿Cuál es el don más cuestionado? Los hermanos, por Mm, favor, si pueden participar. El don de lengua. Don de lengua. Amén. Estamos de acuerdo todos en eso, Sí, ¿no es cierto? Que es el don Correcto. más cuestionado. sí, Mm, el don de lengua. Miren, mis hermanos, yo creo que un pentecostal, aunque no hable lenguas, debe ser capaz de articular una defensa del don. Cuando un pentecostal se pone a criticar las lenguas, está uf, criticando su historia, está criticando su tradición. Y me encuentro con demasiados pentecostales que son incapaces de defender este don. Mis hermanos, esto ha sido algo habitual, ha sido incluso yo diría que hasta normativo dentro de los contextos de inicio pentecostal. Si ustedes van y leen la historia del avivamiento en Chile de Mr. Hoover, se va a encontrar con algo sorprendente, mm, que de todos los casos que él menciona de bautismo en el Espíritu Santo, las lenguas acompañaron. sí, Y correcto. nosotros los pentecostales entendemos, mis hermanos, que el don de lenguas principalmente es para edificación personal, Mm, para edificación. Y vuelvo a insistir en esto, porque yo me encuentro con demasiados pentecostales que toman lo que los cesacionistas interpretan de las lenguas para ellos explicarlo. Y yo lo encuentro triste porque yo digo, no has entendido nada, no conoces tu fe, no eres capaz de hacer una defensa coherente. Cuando tú estás criticando ese don, estás criticando a todos tus hermanos, estás criticando toda tu historia. Mis hermanos, la invitación, entendámoslos. Por eso Pablo le dice a los hermanos de Corintios, no quiero que ustedes ignoren, ustedes tienen que saber sobre los dones, sus fines, sus propósitos. Nosotros cuando leemos 1 Corintios 14, fíjense, cuando lo lee un cesacionista, lee que Pablo está haciendo callar a los que hablan en lenguas. Pero cuando un pentecostal lee 1 Corintios 14, nosotros vemos que Pablo dice, yo soy edificado, el que habla lenguas, habla a Dios, se edifica a sí mismo. Y dice en el penúltimo versículo, pero no impidáis hablar en lenguas. Y miren, mis hermanos, la oración y la adoración que nosotros hacemos en público, cuando estamos en la comunidad, cuando estamos en reunión, es el reflejo de la oración y la adoración que nosotros tenemos en la intimidad. mm, Entonces, para nosotros, mis hermanos, no debiera ser un problema hablar en lenguas dentro de lo que es la reunión. Y yo creo que una de las grandes crisis que hemos tenido dentro del pentecostalismo nacional ha sido ese sistemático desprecio y aumento en crítica hacia este don que, vuelvo a insistir, ha sido parte de nuestra historia. Y no estoy hablando del pentecostalismo de Estados Unidos, porque este don, si nosotros estudiamos historia, nos vamos a encontrar que se dio en todo el pentecostalismo de primera ola y en todo el pentecostalismo de segunda ola. mm, Es algo, mis hermanos, que nosotros debemos rescatar. Y es triste, hermano Pablo, porque decirle a los hermanos, los pentecostales no lo entendemos de esa manera. ¿Y sabes lo que me habían acusado? De que yo soy sectario, de que yo estoy armando un pentecostalismo a la medida. No, queridos, ese pentecostalismo es el histórico, el que nosotros hemos entendido. Ahora, que tú no lo conozcas, que tú no lo puedas defender, ya es un problema que tienes tú en relación a eso. ¿Y por qué les comento esto, mis hermanos? Porque cómo alguien que no ha tenido esta experiencia puede explicarlo. Cómo alguien que no ha hablado nunca en lenguas, vuelvo a insistir, aunque usted no lo hable, por lo menos debemos ser capaces de articularlo, pero viene alguien que es cesacionista, viene la teología calvinista, le dice, es que las lenguas no están vigentes para este tiempo. Mire, qué interesante el argumento que me dice acá el hermano. Dice,
acerca de las lenguas, o sea, acerca de 1 Corintios 13. Porque ellos, ¿qué es lo que hacen? Y voy a aprovechar de compartir esto. Gracias, hermano Joaquín, por lo que comparte, porque nos ayuda para sustentar aquí un tema que es para nosotros relevante. Y tiene que ver con el tema de lo que es los dones, o sea, lo que es la neumatología, la forma como el Espíritu Santo obra. Voy a compartir esto que creo que va a ser de edificación. Mi hermano Pablo igual conoce un poco de o creo que conoce esto que es la teología lucana, ¿no es cierto? Un poco. Ya, veamos acá. No tanto como usted, porque usted tiene no sé cuántos libros, dijo como 50 libros de la teología lucana. Veamos la neumatología. ¿Qué es lo que es la neumatología? El estudio del Espíritu Santo, ¿no es cierto? La neumatología lucana. Cuando Pablo habla sobre el Espíritu Santo, sabe que su enfoque principal, su énfasis, o sea, lo que él como rescata más o enfatiza más, es el aspecto soteriológico. Eso significa el Espíritu Santo trabajando para cambiar a la persona. Pablo habla de regeneración, justificación, adopción, santificación. ¿Estamos de acuerdo en eso? Su enfoque preferentemente tiene que ver con énfasis soteriológico. En cambio, cuando Lucas habla sobre el Espíritu Santo, su énfasis es de tipo carismático. ¿Qué significa eso? El Espíritu Santo trabajando para llenar de poder al cristiano. Por eso Lucas dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede con esto, mis hermanos? Sucede que habitualmente los hermanos cesacionistas, no solamente los calvinistas, vamos a hacer en general el magisterio protestante. Ellos, aquí tengo dos lentes. Miren, para ver este ejemplo. Estos lentes que están aquí se llaman Pablo y estos se llaman Lucas. ¿Ya? Vamos teniendo. Ahora los hermanos cuando tienen los lentes de Pablo, ellos van a la Biblia, van al Nuevo Testamento, interpretan y leen, dicen, cuando está el Espíritu Santo, ellos dicen, el Espíritu Santo transformando, el Espíritu Santo cambiando, lo más importante es el Mm. amor porque ese es cambio de la persona, fruto del Espíritu. En cambio, cuando nosotros los pentecostales vamos a leer la Biblia, nos colocamos los lentes de Lucas y nosotros vemos y decimos, el Espíritu Santo sanando, el Espíritu Santo llenando, el Espíritu Santo está pidiendo, o en este caso está incentivando que sea avivado el fuego en nosotros. Vemos al Espíritu Santo desde una dimensión carismática que tiene que ver con empoderarnos y empoderarnos ¿para qué? Para ir y predicar, porque nosotros vamos a predicar el Evangelio con poder, con señales, con milagros. Para nosotros lo sobrenatural es lo natural. Como pentecostales, esto debiera ser lo más normal del mundo porque estas señales nos siguen, estas señales Correcto. nos acompañan. No es algo para nosotros que sea desconocido, sino que es parte de nuestra experiencia. Yo creo que todos los que están acá tienen alguna experiencia de sanidad divina, si no ellos, sus familiares. Mm. Creo que Sí, todos, dentro del contexto como cristianos, hemos visto milagros. Y eso ha sido parte normal de nuestro entendimiento. Nosotros entendemos Dios de esa manera. Pero viene este cuestionamiento y ellos hacen una falsa dicotomía dentro de esta crítica. Es que el amor es más importante. No, mi hermano, la Biblia no nos manda a elegir. La Biblia, nosotros tenemos que mostrar el carácter de Cristo y ahí está el amor. Y nosotros decimos amén, así es. exacto. Pero también la Biblia nos invita a que nosotros busquemos poder de lo alto para cumplir la misión. Cuando nosotros anhelamos el bautismo del Espíritu Santo, cuando los dones trabajan en nosotros, fíjense que ese, mis hermanos, es un acto de amor genuino hacia nuestra congregación, porque los dones no son para nosotros, los dones son para edificar el cuerpo de Cristo, son para nuestros hermanos. Por lo tanto, nosotros debemos anhelarlos, debemos buscarlos, debemos desearlos. Creo, mis hermanos, que esto de la neumatología lucana es un aporte porque nosotros ahí encontramos los elementos de nuestra ortopraxis, nuestro entendimiento teológico. Nosotros al leer a Lucas, nosotros reconocemos cómo entendemos al Espíritu Santo. Fíjese que Lucas habla que el Espíritu Santo lleva a nuestro Señor Jesucristo a ser tentado en el desierto, y el mismo Espíritu Santo lo acompaña con poder cuando inicia su ministerio. Mm. Es el mismo Espíritu Santo que viene en Pentecostés y cae sobre ellos, el mismo Espíritu Santo que lleva a Felipe para que le predique a ese etíope, es el mismo Espíritu Santo que manda, que prohíbe, que impide, que lleva, que traslada. Es el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Lucas tiene una alta neumatología, una neumatología en donde nosotros vemos al Espíritu Santo como una persona.
Creo que es importante rescatarlo y creo que es tiempo también de que la iglesia pentecostal se empiece a escolarizar en este tipo de instrumentos que creo que son muy útiles también. Perfecto, Pastor Elías. He aprendido bastante escuchando en este diálogo con el Pastor Elías Chávez. Lo más probable que también todos los que están presentes han aprendido bastante. Por ejemplo, yo he aprendido aquí de uno de los problemas del calvinismo es con respecto a la evangelización, porque no tienen la motivación de evangelizar. Y lo más probable que si ustedes tienen la experiencia en sus propias congregaciones de hermanos que han adoptado la doctrina calvinista, no tienen el entusiasmo, la pasión, el fervor de poder evangelizar porque no creen que efectivamente Dios quiere salvar a todo el mundo, porque el calvinismo con Juan Calvino dice, Dios no quiere salvar a todo el mundo y tampoco están persuadidos, convencidos de que Dios ama a todo el mundo. Y bueno, lo otro, los problemas pastorales también, la necesidad de que los pentecostales en Chile y en toda América Latina comiencen ya a prepararse, a capacitarse, a estudiar la palabra de Dios en centros de institución teológica que sean pentecostal. Porque si estudiamos, por ejemplo, con los reformados, van a terminar siendo reformados. Por eso tienen que buscar todos los hermanos, los estudiantes, buscar centros de formación que sean de tradición pentecostal, para no traicionar la doctrina característica del pentecostalismo, que es uno de los movimientos más importantes de crecimiento en el siglo XX. Y lo otro, el propósito del Instituto Bíblico Pentecostal del Sur, que es la misma que estableció Pablo Hoff, es perpetuar la experiencia pentecostal. Es lo que debemos buscar permanentemente, enseñarlo en nuestras iglesias y enfatizarlo en nuestra iglesia, buscar la experiencia con el Espíritu, puesto que eso fue lo que precisamente enfatizó John Wesley. Y John Wesley con el libro La Perfección Cristiana estableció el principio teológico de donde va a venir después la segunda obra de gracia, entendido como el bautismo con el Espíritu Santo. Por favor, mis queridos hermanos, para estar concluyendo, alguna reflexión de parte de ustedes o alguna pregunta también al pastor Elías Chávez, al cual estamos muy agradecidos por haber accedido a esta invitación. Tienen la oportunidad, por favor, mis hermanos, pastores, pastoras también, de reflexionar, dar alguna lección o Bueno, pregunta al pastor Elías. bueno, Pablo, bueno, Pablo, Adelante, mi pastor Jaime. ¿cuándo va a hacer otro o va a seguir esta conferencia? Vamos a ver porque mi pastor Elías Chávez tiene mucha actividad porque lo están llamando de varias Ya, iglesias pentecostales en el sur de Chile porque está aconteciendo un problema muy serio dentro de las iglesias pentecostales. Hay divisiones de ojalá se supiera, iglesias. ojalá se siga haciendo. También yo le voy a dar el número a usted, mi pastor Jaime, porque Ya, para el verano quizás puede invitar al mi pastor Elías a dar una conferencia, la misma que vimos ahora en su iglesia en Purranque, ya, o al sector ya, también, a hermano. todo el sector de la metodista Sí, pentecostal. no hay problema, sin problema. Pablo, Ya, Pastor Joaquín, adelante. oh Dios les bendiga, tremenda bendición escuchar a mi amado pastor Elías. Yo lo sigo en las redes sociales a través de TikTok y bueno, yo también me siento, como decía Pablo, como una defensa, como una muralla de nuestras convicciones y en este tiempo estoy también preparando una exposición referente, haciendo un paralelo, como les decía adelante cuando en el WhatsApp, cuando usted nos invitó, hacía la invitación y realmente para mí es una bendición escucharle y también a usted también son una bendición para nosotros y la traen aún más certeza, más convicción a nuestra visión, a nuestros fundamentos bíblicos, doctrinales, que hoy día, tristemente, nosotros estamos abordando. Yo trabajo en comunidades indígenas acá en el sur del país y me ha costado mucho y hay una sensación terrible, un enredo de doctrinas tremendo y ¿cómo se llama? Estamos ahí, oh, es muy fuerte, muy complejo el tema, pero el Señor nos está dando la fuerza y la gracia para poder hacerlo, amén. Así que de verdad que le agradezco una instancia extraordinaria. Ojalá, como decía usted, poder tener el contacto para que podamos ver en lo sucesivo. A lo mejor hay también la oportunidad de preparar algún evento, algún tema
¿cómo se llama? Con expositores del calibre que son usted mi pastor Elías. Dios les bendiga. Le agradezco al Señor por esta noble y maravillosa invitación. A ver, Pastor Joaquín, muchas gracias. ¿Alguien más, mis queridos hermanos, hermanas, pastores? Hermano, Bueno, perdón. Hermana Gisela y después mi sí, hermano Francisco. bueno, perdón que no muestre, pero no estoy en condiciones de mostrar mi cara porque estoy aquí en mi casa haciendo muchas cosas, así que perdón que no pueda verlos, pero bueno, yo como dice el dicho, soy pentecostal de la cabeza a los pies. Sin embargo, nunca he sido bautizada con el don de lenguas. Entonces, cuando el pastor Elías decía que existe quizás un desprecio, me sentí un poco culpable porque, claro, después de 25 años en el Evangelio, no hablando ninguna palabra en ningún otro idioma, uno piensa que, bueno, yo nací así, así me hizo el Señor, no es la voluntad suya que yo tenga ese don, tengo otros dones, otros talentos, entonces uno como que se va conformando un poco a, está bien, yo no voy a hablar lenguas y quizás soy culpable de quizás sentirlo como, bueno, ya no es que lo desprecie, pero tampoco lo anhelo con toda mi alma. Y también soy culpable de no entender bien eso. ¿En verdad existe un segundo bautismo o cuando uno ya cree? Porque siempre yo tomo Efesios 2 cuando, no recuerdo muy bien, pero ustedes saben bien el texto seguramente al que yo me quiero referir Mm, cuando dice el apóstol Pablo que cuando ya hemos creído, hemos sido bautizados. Entonces yo siempre como excusa a mi falta del don, mm. me tomaba de eso y decía, está bien, yo ya soy bautizada, soy del Señor y no tengo duda de eso. Pero quizás también me falta un poco ahí, y por eso estoy precisamente en el instituto con el hermano Pablo, doctor, ahora, para poder aprender eso, porque me siento culpable de no saber defender muy bien esa parte en mí. Eso, mi hermano. Bendiciones. Muy bien, hermana Gisela. Le voy a enviar el libro de bautismo con el Espíritu Santo y ahí le va a quedar sumamente claro que el sello, el Efesio habla acerca de sello. Habiendo oído, creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo, las cuales son las arras de nuestra herencia. Eso ocurre en el momento de la conversión. El bautismo con el Espíritu Santo es posterior a la conversión. Por ejemplo, los discípulos del Señor Jesucristo estaban convertidos y después en el Pentecostés vino la llenura con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo dice el libro de Hechos 2. Los samaritanos creyeron en Cristo, recibieron a Jesucristo, se bautizaron en agua y después, no sabemos cuánto tiempo, probablemente algunos días, algunas semanas, llegaron los apóstoles y ellos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo se convirtió camino a Damasco. Evidencia de su conversión es que reconoce a Jesucristo como Señor y después de 3 días recibe el bautismo con el Espíritu Santo. Los efesios creyeron en Cristo, se bautizaron y después cuando pusieron las manos sobre ellos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. De acuerdo a lo que dice Hechos de los Apóstoles, es posterior, diferente a la regeneración, a la conversión subsecuente, el lenguaje técnico que utilizamos los pentecostales, a, a la regeneración. Mi pastor Elías, no sé, con respecto a las lenguas, si hay alguna respuesta a la hermana Gisela. Mire, es un tema que siempre lo preguntan en los talleres, siempre lo preguntan. Mm, Y yo le digo a los hermanos, Dios es un Padre bueno, que sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Y yo creo que este don o el bautismo del Espíritu Santo es algo que siempre va a entregar a un cristiano que lo busque, tarde o temprano, pero Dios lo va a hacer. Yo he conocido gente que a veces ya con varios años ha tenido esta experiencia y hay algunos que vienen llegando y son bautizados, hay algunos que pasan harto tiempo, pero Dios es algo que Él va a hacer sí o sí cuando la persona busca. Ahora, ¿sabes la diferencia? Que antiguamente, hermano Pablo, parece que había más instancia o había una mayor búsqueda de parte de las comunidades. mm, Estamos de acuerdo con que ahora hay menos vigilias que antes. Y uno de los propósitos de las vigilias tenía precisamente esta llenura, los encuentros, las concentraciones de jóvenes o de señoritas y todas las actividades que habían, parece que antes estaban enfocadas para que las personas tuvieran experiencias de este tipo. Pero ahora nos encontramos con un cristianismo que cada vez parece que son más otros tipos de motivaciones.
Y lo otro también, hermano, que Pablo, que algo que yo he criticado a los pastores y he tenido la oportunidad de hablar con varios de ellos, es que hemos guardado nuestra pentecostalidad para nuestro foro interno. Que cuando estamos en la congregación, en la comunidad, ya no somos tan expresivos como quizás lo éramos antes. Y Mm, también muchos pentecostales que están o viven de avivamientos que tuvieron hace 20, 30, 40 años atrás, siendo que Dios quiere constantemente trabajar en nuestra vida. muy bien. Hermano Pablo, quiero hacer una invitación, ya que estamos en esto. Yo el día de Adelante. mañana voy a estar en la tarde en una iglesia unida metodista pentecostal en Temuco, ¿ya? Se llama la Segunda Unidad Metodista Pentecostal. No tengo claro, bueno, la dirección me la enviaron, pero la entrada es liberada, ¿ya? Es donde el pastor Carlos Jiménez. Les comento, mis hermanos, yo vengo ya hace algunos años, me están invitando a algunas iglesias, no solamente a hablar sobre esto, sino también a trabajar en lo que es sanidad. Este movimiento ha causado mucho daño y de repente las personas no dimensionan lo que está haciendo. Este movimiento ha matado la experiencia carismática, ha matado las experiencias espirituales. Y hay iglesias en las cuales todavía los hermanos se miran porque no saben qué es lo que pasó. Un huracán que llegó, destruyó, dividió, y esas mismas personas que ellos desde pequeños los conocían y que oraron por ellos, que los apoyaron, que fueron sus profesores de escuela dominical, ahora esos mismos jóvenes se burlan de ellos. Esos mismos jóvenes los quieren convertir al verdadero evangelio. Esos mismos jóvenes se burlan de los dones espirituales. Entonces a mí me preocupa porque un evangelio que provoque eso en un creyente, ¿qué tipo de evangelio es? Un evangelio que no es agradecido, que no honra. Mm, No hay honra en lo que ellos hacen. Porque yo les digo, ustedes no pueden ir al lugar donde les dan de comer, no pueden escupir en ese lugar. No pueden maltratar a los pastores que se preocuparon por ustedes. ¿Cómo va a estar hablando? Porque ellos hablan. Miren, hermano Pablo, voy a terminar con esto, con esta intervención, pero yo me encontré un caso que me pareció muy triste, de un hermano que sus papás habían sido pastores. O sea, su papá había sido pastor de una iglesia pentecostal tradicional chilena. Y ese hermano es capaz de decir que su padre, siendo pastor de esa iglesia, su papá no está convertido porque no es reformado. Y que él le predica a su papá el verdadero evangelio. Y que su papá se tiene que arrepentir. Bueno, si está digo predestinado, se va a arrepentir. Pero mis hermanos, ese es el nivel. A eso estamos llegando. No digo que todos los calvinistas lo sean, pero lamentablemente se está dando más de lo que nosotros quisiéramos, mis hermanos. Está causando mucho daño esto. muy bien. Hermano Francisco, por favor, el último. Bueno, mi hermano, quería darle gracias por este buen tema. Creo que es necesario porque generalmente a mí me ha tocado conversar con algunos hermanos que van por esa línea del calvinismo, o están empezando, o quizá, pero es un tema que está en la iglesia y, y lo bueno que tenemos hermanos que están preocupados, pastores como nuestro pastor Elías y nuestro hermano Pablo también, que están preparados, tienen esta posibilidad de tener las bases sólidas del pentecostalismo y los estudios necesarios también para contrarrestar este tipo de problemas que ya está en nuestra iglesia y que tenemos que atacarlo de alguna forma porque hacen daño y hacen mucho daño. Ahora me quedó algo muy marcado de lo que dijo nuestro pastor Elías, que era acerca de la predestinación eh, arbitraria, pero vista desde el punto de vista de un pueblo. Y tiene mucho sentido para mí porque el apóstol Pablo también habla acerca de Israel o de los israelitas, que se refería a algo espiritual y no a algo político. Entonces, me hace mucho sentido el tema de la predestinación de Dios hacia su pueblo, a que nosotros nos insertemos dentro del pueblo de Dios para ser salvos. Y eso es lo que me marca a mí y eso es lo que a lo mejor los neocalvinistas no han comprendido, que ven todo, como decía nuestro pastor, todo individualista. Mm, exacto. Eso mismo. Perfecto. Muchas gracias, hermano Francisco. Agradecer a todos los hermanos que estuvieron presentes. Muchas gracias.
y también al pastor Elías por su contribución a ayudar a sostener la teología del pentecostalismo, las tradiciones wesleyanas, arminianas del pentecostalismo, con la finalidad de evitar, impedir que este sistema, que realmente es dañino para las iglesias pentecostales, puesto que termina inevitablemente a hacer a Dios el autor del pecado, a disminuir las manifestaciones espirituales y a desincentivar la evangelización y las misiones mundiales. Vamos a finalizar entonces con, esto lo voy a detener ahora,